para situarnos, os recuerdo que ayer habíamos estado trabajando con las definiciones del laplaciano fraccionario, ¿no? Habíamos visto dos definiciones, teníamos todo el rato un parámetro S que estaba entre 0 y 1 y habíamos visto dos formas de definir el laplaciano fraccionario. La primera había sido a través de la transformada de Fourier, ¿no? Y lo habíamos definido justamente como la transformada de Fourier inversa del operador que tiene como símbolo de Fourier psi a la 2s, ¿vale? Os recuerdo que para ello habíamos estado viendo qué significaba derivar en el lado de la transformada de Fourier, que era multiplicar por un factor, y de esa manera habíamos podido definir de manera natural lo que significa derivar un número fraccionario de veces. Y luego habíamos visto una segunda forma de definición que venía dada como una integral singular, que era la siguiente. Era, bueno, aquí teníamos una constante de normalización, ¿no? Y definíamos el operador como una integral, ya me olvido del valor principal, ¿vale? Pero bueno, ya lo comenté ayer, era una integral que se definía de esta manera. Y lo interesante de aquí, bueno, pues era justamente eso, que es un operador íntegro diferencial, porque para definirlo usamos una definición a través de una integral, que además es una integral singular, porque, insisto, este núcleo, el denominador, es singular en la diagonal, es decir, cuando y es igual a x, y por eso lo teníamos que definir con una cosa aquí que habíamos llamado valor principal, que era simplemente que esta integral en realidad se hace fuera de una bolita del punto conflictivo y luego se toma el límite cuando el radio de esa bolita tiende a 0. Pero bueno, más allá de esas cosas técnicas, lo que a mí me interesaba de esta definición era que deja muy claro por qué estos operadores se llaman operadores no locales. Y recuerdo que esto era porque para calcular el operador sobre la función u en este punto, nosotros en realidad tenemos que conocer el valor de la función en todo Rn, porque para calcular esto necesitamos conocer este valor en todas partes. Es decir, el valor de mi función en todas partes influye para calcular el valor de mi operador en un punto. Y en ese sentido decimos que el operador es no local. ¿Vale? Entonces ayer habíamos estado trabajando para ver primero que esto estaba bien definido y luego para ver que las dos definiciones eran equivalentes, que ya lo habíamos hecho. Y bueno, por último, habíamos estado viendo un poco qué relación tenía esto con el laplaciano, por lo menos de una motivación, ¿no? Si esto tenía algo que ver, si recordaba algo al laplaciano clásico. Y habíamos terminado proponiendo un modelo probabilístico en el que teníamos una partícula que podía saltar a puntos cercanos con igual probabilidad, ¿no? Podía saltar aquí. Y habíamos visto que este modelo, al final, nos llevaba a la ecuación del calor. Bueno, ya está esto sin dejarme escribir. Nos llevaba a la ecuación del calor clásica. Cada vez que digo clásico me refiero al local, ¿vale? A lo que viene siendo el laplaciano de toda la vida. Y habíamos visto que este modelo probabilístico al final nos llevaba a esta ecuación de aquí, que era la ecuación del calor, ¿no? Y entonces yo os había dicho que lo siguiente que íbamos a ver era justamente qué pasaba en el caso de que extendiésemos este modelo a un modelo en el que mi partícula no solo salta a los puntos adyacentes, sino que puede saltar a cualquier punto. Es decir, vamos a considerar una malla, ¿vale? La pinto así, una malla con muchísimos puntos, bueno. Y proponemos un modelo probabilístico parecido a este de ayer. Pero ahora tenemos una partícula que puede saltar a los puntos adyacentes, como ayer, pero también puede saltar a los demás. Puede saltar a cualquiera, puede saltar a este o puede saltar a este, ¿vale? Y bueno, suponemos que nuestra malla es h por zn, ¿vale? La longitud de esto va a ser h, igual que ayer, estoy intentando mantener la misma notación. Y proponemos un modelo en el que la partícula puede saltar a cualquier punto de la malla, ¿vale? Puede saltar desde mi punto a cualquiera de estos. Y para ello vamos a suponer que tenemos una distribución de probabilidad ahora la comentamos, ¿vale? Una distribución de probabilidad tal que
primero, k de 0 es igual a 0. K de k es una constante, que ahora la comentamos, por 1 partido de k a la n más 2s. Y por supuesto, tal que k de k para cada k en Zn sea 1. ¿Vale? Esta va a ser mi distribución de probabilidad, que fijaos que simplemente lo que me quiere decir, bueno, es que la partícula va a saltar, k de 0 es 0, es decir, la partícula no se puede quedar en el mismo lugar, va a tener que saltar. La probabilidad de saltar de un punto a otro viene dada por esta fórmula de aquí, ¿vale? Donde esta C estrella es una constante, que es una constante de normalización, que la elegimos simplemente para que la suma de la probabilidad de saltar a todos los puntos de la malla sea 1, ¿vale? Para que sea una distribución de probabilidad. Esto es una constante de normalización y ahora mismo me da igual, ¿vale? Para la idea del modelo que vamos a ver, nos da lo mismo. Cosas que me interesan a mí de esto. Bueno, ¿tiene sentido esta distribución? Bueno, fijaos que en realidad es un modelo bastante realista, ¿no? Esto es una cosa que a mí me permite saltar a cualquier punto de la malla, como yo comentaba, es decir, permite saltos de largo alcance, me permite saltar un punto que esté aquí con un punto que esté aquí, que esté lejísimos. Eso no tiene probabilidad cero, así que puede ser que mi partícula salte a ese punto. Pero, sin embargo, es mucho más probable saltar a puntos cercanos que saltar a puntos lejanos, ¿vale? O sea, se permiten todos los saltos, pero los saltos de largo alcance son menos probables. Ayer no dije nada, pero bueno, estos operadores no locales, el laplaciano fraccionario en particular, han tenido tanta importancia últimamente porque aparecen en bastantes modelos de física, de probabilidad, de economía, y el motivo es justamente esto, ¿vale? Porque modelizan fenómenos en los que hay interacciones a largo alcance. Y hay interacciones a largo alcance siguiendo esta idea de aquí, de que se pueden dar, pero son menos probables. Que es una cosa bastante natural, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás buscando un modelo que explique la movilidad de las personas, tiene bastante sentido que ese modelo se comporte como algo así, ¿no? Yo tengo probabilidad positiva de viajar a cualquier lugar, ¿no? Pero es mucho más probable que viaje a casa de mis padres que viven en Móstoles que viaje a Nueva Zelanda, sin ninguna duda. Puedo viajar, pero bueno, es mucho menos probable, ¿vale? Así que en ese sentido, tomar modelos de esta forma, bueno, pues es bastante natural. ¿Por qué este en particular? Bueno, pues ya os podéis imaginar que este en particular, con esta potencia, es justamente para que recuperemos el operador que nosotros estamos buscando, ¿no? Esta distribución es la que nos va a dar el laplaciano fraccionario. Si os fijáis, esta es justo la potencia del núcleo de mi laplaciano fraccionario. Así que nada, la idea, pues la misma de ayer, ¿vale? Consideramos este modelo con esta distribución de aquí y entonces simplemente pues sabemos que la probabilidad de saltar de un punto que denotamos HK, un punto de mi malla, a otro punto de la malla que denotamos HK tilde, pues va a ser simplemente K de K pequeña menos K tilde, ¿vale? Y además esto es una cosa simétrica, así que en realidad esto es lo mismo que la probabilidad de saltar de K tilde a K, ¿vale? Esto es la misma idea de ayer, solo que ahora permitiendo saltos más largos. Así que nada, igual, siguiendo con la misma notación de ayer, vamos a llamar U de xt a la probabilidad de que mi partícula esté en el punto X a tiempo t, ¿no? Lo mismo de ayer. Y claro, la probabilidad de que eso pase, de que mi partícula esté en un punto X a tiempo t, va a ser justamente la suma de la probabilidad de que esté en cualquier otro punto y de ese punto salte al mío, ¿no? Tengo que considerar las probabilidades de que esté en todos los demás puntos por la probabilidad de que salte al punto en el que estoy yo. Es decir, cambio de... Uy, no me deja. Si me deja trato de cambiar de hoja, pero por algún motivo...
No, vosotros no os dais cuenta, pero no puedo cambiar de hoja porque me sale lo de Zoom. Un momento. Vale, ahora. Joder. Me sale la barra de Zoom y no me deja cambiar. Bueno, voy a poner un par. Ok. Entonces vamos a tener que u x t más tau, ¿vale? La probabilidad de estar en el punto x a tiempo t más tau va a ser simplemente la suma en todos los puntos de la malla de k de k por u de x más hk por t, ¿vale? Repito, es decir, la probabilidad de estar en el punto x este tiempo quiere decir que en el tiempo anterior a tiempo t, ¿no? Es la probabilidad de que en el tiempo anterior yo esté en cualquier otro punto de la malla por la probabilidad de saltar a mi punto x, ¿vale? La probabilidad de saltar de este punto a este viene dado justamente por k de k. Así que mi función u en x t más tau viene dada por esta expresión de aquí. Y entonces la misma idea de ayer, ¿no? Dime. Una pregunta tonta. La dimensión de la malla es la misma que la dimensión de nuestro espacio en el que viven las X, ¿no? Sí. Vale, gracias. Sí. Ayer lo hice en dimensión 2, ahora lo estoy escribiendo en dimensión general. Sí, si queréis se puede hacer en dimensión 2 para simplificar, pero da igual en realidad. Pero sí, es lo mismo. Vale, de hecho es que estaba usando hasta ahora n mayúscula. Claro, por eso lo decía, porque digo, no sé si son parámetros distintos o tenía que ser el mismo. No, perdón. Esto me va a pasar un montón. Ayer traté de ser coherente y usar n mayúscula todo el rato y hoy lo estoy mezclando. Perdón. Es todo el rato lo mismo, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, como yo sé que la suma de las k de k es 1, ¿no? Pues yo puedo multiplicar aquí por k de k y meter esto restando. De manera que, perdón, aquí no, como hicimos ayer, que si yo considero esto de aquí, ¿vale? Es exactamente la misma idea. Si yo considero esto, esta expresión me viene dada por esto y en este término de aquí yo puedo multiplicar por esto y juntarlo, de manera que esto es la suma aquí de k de k por u de x más hk t menos u de xt. ¿Vale? Y de nuevo, igual que hicimos ayer, si yo ahora elijo tau, ¿no? El parámetro, el tiempo en el que mi partícula salta, recuerdo que yo lo que había dicho era que mi partícula saltaba cada tiempo tau. Si elegimos tau igual a h elevado a 2s, pues yo puedo ver que si yo considero k de k partido de tau, ¿vale? Os recuerdo, ahora vamos a dividir por tau en los dos lados, igual. Si yo considero esto de aquí, pues claro, esto va a ser k elevado a menos n menos 2s. Me olvido todo el rato ya de la constante de normalización, ¿vale? Esto va a ser esto. Yo puedo multiplicar arriba y abajo por h a la n. De manera que agrupo esto de aquí y me va a quedar que esto es h a la n por hk elevado a menos n más 2s. ¿Vale? Simplemente he agrupado estas y me queda esto de aquí, que es justamente h a la n por k de hk. ¿Vale? O sea que si yo elijo el salto temporal de este tamaño, este cociente me queda igual a esto. Así que si yo ahora aquí divido por tau en los dos lados, lo que me va a quedar va a ser u de x t más tau menos u xt partido de tau igual a h a la n que sale fuera, h a la n por la suma en k de k de hk por u de x más hk t menos u de xt.
Y fijaos que si yo defino, si yo ahora para x y t fijo, defino una función psi de i que sea justamente k de i por u de x más i t menos u de xt, ¿no? Si yo llamo a eso psi de i, simplemente es una definición, pues yo puedo reescribir esto de arriba como u de x t más tau menos u de xt partido de tau igual a h de n por la suma en k n de psi evaluada en hk. ¿Vale? Fijaos lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo, o sea, lo que yo estoy haciendo aquí, yo tengo una función psi definida de esta manera y este lado de aquí lo que me está diciendo es que si yo tengo esta malla, yo estoy tomando, por ejemplo, para este punto de aquí, el valor de psi en este punto, ¿no? Y lo estoy multiplicando por h a la n, en este caso que sería bidimensional por h cuadrado, es decir, estoy tomando el valor de la psi aquí y multiplicándolo por el área de esta cosa. Luego estoy tomando el valor de la psi aquí y multiplicándolo por el área de esto. Lo mismo con este de aquí. Ahora, lo mismo con este. Lo mismo con cada punto. Y lo estoy sumando. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues simplemente lo que estoy haciendo es la suma de Riemann de la función psi, ¿no? Yo estoy aproximando la integral de esta función justamente por sumas. Estoy dividiendo, si queréis lo pensamos eso, bidimensionalmente, estoy dividiendo mi malla y estoy aproximando en cada trocito de la malla por el valor de la psi en un punto. Si no os convence bidimensional, lo pensamos unidimensional. Lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es que estoy tomando en cada punto, estoy tomando el valor de la psi aquí en este punto que será este y multiplicándolo por la longitud. Ahora, en este psi valdrá esto. Fenomenal. Y lo multiplico por la longitud, etcétera. ¿Vale? O sea que esta suma de aquí es simplemente la suma de Riemann de la función psi. Así que si yo tomo el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Cuando mi malla, cuando el área de mi malla de cada cuadrícula mía tiende a 0, en realidad lo que recupero aquí es la integral de la función psi. Bueno, que escribo esto. ¿Vale? Así que, por lo tanto, haciendo h tender a 0, que recuerdo, eso es lo mismo que hacer tau tender a 0, pues lo que vamos a obtener va a ser, en este lado, como ayer, estamos tomando el límite cuando tau tiende a 0 de esta expresión, simplemente la derivada temporal. Y en este lado de aquí vamos a obtener la integral de la función psi. ¿Qué es la función psi? La integral en Rn, a ver, ¿dónde me he dejado la definición? Ahí. La integral en Rn de u de x más i, t, perdón, menos u de xt por k de i, que si os acordáis era justamente el núcleo de mi operador.
esto diferencial de y, ¿vale? Y si recordáis de las cuentas que hicimos ayer, esta era justamente una de las maneras de escribir mi operador, ¿vale? Esto era, bueno, con un signo menos, justamente el laplaciano fraccionario. Por lo tanto, hemos llegado, como ya os adelanté ayer, no creo que os haya sorprendido mucho esto, a la ecuación del calor fraccionario. ¿Vale? Repito un poco, simplemente la idea. Si os acordáis, ayer habíamos considerado un movimiento de una partícula que podía saltar a puntos adyacentes, ¿no? Con la misma probabilidad, lo habíamos hecho en dimensión 2, saltaba con probabilidad 1/4 a cada uno de los puntos. Y nada, habíamos considerado, igual que hoy, habíamos llamado U a la probabilidad de estar en un tiempo X, en un tiempo T, en un punto X, ¿no? Y eso era simplemente la suma de la probabilidad de estar en cualquier otro en el tiempo anterior y saltar a este. Vale, habíamos hecho eso y eligiendo bien el intervalo de tiempo, en el paso al límite habíamos llegado a la ecuación del calor, ¿no? En la que teníamos la derivada temporal de la U y el laplaciano. Y yo os decía, bueno, pero ¿qué pasa si proponemos un modelo en el que mi partícula, además de saltar cerca, puede saltar lejos? Pues eso es justo lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Proponemos un modelo en el que la partícula puede saltar a cualquier punto de mi malla, ¿vale? De esta malla que he definido aquí, y lo hace con esta probabilidad que yo he impuesto aquí, ¿vale? Que me viene dada por esta expresión. Que de nuevo es una probabilidad que me permite saltar a cualquier lugar, pero penalizando los saltos de largo alcance, que es un modelo razonable para modelizar fenómenos de la vida diaria. Así que yo propongo algo así. Y simplemente hemos hecho lo mismo de ayer. Entonces, la probabilidad de a tiempo t más tau estar en el punto X es sumar la probabilidad de en el tiempo anterior, a tiempo t, estar en cualquier otro punto de la malla y saltar al punto X. ¿Vale? Lo mismo. Así que nada, igual que hicimos ayer, le restamos esta cantidad y como la suma de las probabilidades es 1, yo puedo multiplicar aquí por esa cantidad y sacar factor común y escribir esto de esta forma. ¿Vale? Y simplemente, también igual que hicimos ayer, fijamos el intervalo temporal en función de la h, ¿vale? Lo elegimos como h a la 2s y dividimos por tau en los dos lados. Si dividimos en este lado, aquí me queda k de k partido por tau, que si uno usa la definición, en realidad es lo mismo que esto de aquí. Así que llegamos a esta expresión que hemos obtenido aquí, que bueno, es un poco fea, pero tampoco tanto en realidad, ya que la podemos escribir en función de una función psi, que yo he definido de esta manera, simplemente como la suma de psi en cada hk por h a la n. Y este es justo el punto clave del razonamiento, ¿vale? Esto es simplemente darse cuenta de que esta expresión de aquí no es nada más que la suma de Riemann de la función psi. Justamente porque lo que yo estoy haciendo es sumando el valor de psi en un puntito, ¿vale? Y multiplicándolo por el área del cuadrado asociado en esa malla, ¿vale? Ahora, lo mismo para este punto, lo mismo para este punto. Si queréis unidimensionalmente, pues estoy diciendo, en este punto la imagen es esta y estoy asumiendo que es esa en todo este intervalito. Lo mismo para este. Y los estoy sumando. O sea que en realidad lo que estoy haciendo es la suma de Riemann de la función psi. Si yo hago h tendrá a 0, por lo tanto voy a recuperar la integral de esta función. Así que hacemos eso simplemente, hacemos h tender a 0, que es lo mismo que hacer tau tender a 0, de manera que aquí recuperamos la derivada temporal y aquí la integral en Rn de mi función psi. Mi función psi, por definición, era esta expresión de aquí, que si os acordáis, o si no os acordáis, pues lo repasáis en los apuntes de ayer, era justamente mi operador, ¿vale? Sé que estoy siendo un poco vaga con las constantes, me las estoy dejando, pero bueno, no cambian nada para la idea de esto, ¿vale? Así que nada, pasando al límite, recuperamos justamente la ecuación del calor fraccionario, ¿vale? Se llama ecuación del calor fraccionaria aquella que tiene justamente una derivada no local, un laplaciano no local aquí, ¿vale? Bueno, no vamos a hablar de esto, pero también uno puede definir, por ejemplo, una derivada no local
en este otro término, ¿vale? Con lo que se obtendría otra ecuación del calor distinta, pero bueno, eso ya es como complicar mucho las cosas. Así que nos quedamos aquí. Simplemente quiero eso, que se os quede un poco en mente la idea de que este operador básicamente lo que hace es modelizar interacciones de largo alcance. Modeliza fenómenos en los que puntos que están separados interactúan. ¿Vale? Y bueno. Preguntas. Dime. Si nosotros cambiamos la distribución de probabilidad, vamos a poder definir un operador no local de otra forma. Y sí. La otra es al revés, todo operador no local se le puede encontrar una distribución de probabilidad de forma que se le asigne esta interpretación. Bueno, a la primera pregunta, sí, claro, si tú partes de aquí con otro núcleo, ¿vale? Si tú arrancas, no sé dónde lo he escrito, si tú arrancas aquí con otra probabilidad, pues efectivamente tú puedes hacer este mismo razonamiento y vas a llegar a otro operador que casi seguro va a tener un comportamiento no local también, por supuesto. O sea, yo he elegido esa distribución justamente porque es la que yo sé que va asociada a mi operador, pero uno puede definir aquí otras cosas y eso existe, ¿vale? O sea, hay toda una gama de operadores no locales. Respecto a la pregunta contraria, ahí me pillas un poco, no lo tengo muy claro, la verdad, supongo que no. O sea, yo diría que los operadores que son de este tipo, ¿vale? Que son tipo... Bueno, la respuesta casi seguro es que no. O sea, los que son así de este tipo, Laplaciano fraccionario o integro diferenciales de esta forma, en los que lo que cambia es el núcleo esencialmente, pero tiene unas propiedades parecidas, entonces casi seguro que sí. Lo que pasa que... el espectro de operadores no locales es un espectro larguísimo, ¿vale? O sea, no tienen por qué ser de este tipo. Este tipo de operadores integro-diferenciales con esta forma son una familia, pero hay operadores locales muy distintos. De hecho, hay operadores en los que a lo mejor el núcleo ni siquiera es explícito o no es simétrico, ¿vale? Esas familias existen y hay gente que las estudia, donde uno tiene un núcleo aquí que no es simétrico, que no es homogéneo, o incluso a lo mejor donde esta integral ni siquiera es en Rn, sino que es en un dominio acotado, es en un dominio con soporte compacto, ¿vale? De manera que mi integral o el valor de mi función no tiene que tener en cuenta todos los puntos de Rn, sino solo los de una zona, pero no solo uno, sino es no local en un sentido más amplio, ¿vale? Así que, bueno, a tu pregunta yo diría que si son de este tipo, casi seguro que sí. Pero si son cosas mucho más extrañas, menos explícitas o con menos propiedades de simetría o cosas tan buenas en el núcleo, probablemente no. Gracias. Nada, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, pues si no hay más, con esto termino lo que sería la sección 1, ¿vale? Y, uy, mierda, no sé qué he hecho. Bueno, luego le cambio el orden, ¿vale? Antes de pasarlo. Lo que sería la sección 1, como de presentación, digamos, del Laplaciano fraccionario, y pasamos a la 2, que sería propiedades básicas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser probar esto que tanto os preocupó ayer, de cómo recupera uno en el límite el Laplaciano clásico. Eso es lo primero que vamos a ver. Si me dejo claro. Que va a ser que no. Vale. Así que nada, ya os digo, lo primero que vamos a ver es qué pasa cuando hacemos el límite en S. No solo cuando hacemos el límite cuando S tiende a 1, que era lo que preguntabais ayer, sino también cuando S tiende a 0. Vamos a suponer n mayor que 1, ¿vale? Nada. Entonces, para todo U, C0 infinito, ¿vale? Perdón, de omega no, de Rn. Para toda función regular de soporte compacto, en Rn vamos a tener que el límite, cuando S tiende a 1 por la izquierda, es menos laplaciana de U, ¿vale? El laplaciano clásico, y que el límite, cuando S tiende a 0 más, de menos laplaciano S de U, es la identidad.
¿vale? Vamos a probar este resultado de aquí. Es decir, que estas definiciones que nosotros hemos visto, pues en realidad son coherentes, ¿no? En el límite recupero el laplaciano clásico, en el límite cuando s tiende a 1 y cuando s tiende a 0, lo que recupero es el operador identidad. ¿Vale? Y para probar eso, bueno, lo primero que esto está muy feo, pero lo primero que tenéis que hacer es creerme un resultado, que es un resultado que es de cuentas, ¿vale? Al final del curso os voy a dar todas las referencias y os digo dónde se pueden encontrar las cuentas precisas, pero son largas y no tiene mucho sentido hacerlas aquí, ¿vale? Que son unos resultados sobre la constante esta que acompaña al laplaciano, ¿vale? La constante esta de normalización. Y que son los siguientes. Que el límite, cuando s tiende a 1 menos, de cns partido de s por 1 menos s es igual a 4n partido de wn-1, donde esto, wn-1, es simplemente la medida n-1 dimensional de la bola de la esfera unidad, ¿vale? ¿Vale? Me da igual, es un número. Y está aquí. El límite, cuando s tiende a 0 más, de cns partido de s por 1 menos s es justamente 2 partido de esta misma constante. ¿Vale? Ya digo, este resultado no lo vamos a probar, es bastante largo, son un montón de cuentas, de estimaciones con integrales, porque acordaos de que esta constante de aquí tenía una expresión un poco fea que vimos ayer, ¿no? ¿Os acordáis que era como 1 menos el coseno de una cosa partido del núcleo? Pero bueno, ya al final os daré una referencia donde está hecha esta cuenta del todo, pero bueno, por hoy me creéis, ¿vale? Este es el comportamiento asintótico de la constante cuando el límite tiende a 1 menos y cuando tiende a 0 más. La constante se comporta así. Así que lo que vamos a hacer va a ser ponernos a estudiar cómo es este operador, a estimarlo en una bolita acotada y fuera de una bola acotada, y usando estas estimaciones de aquí vamos a ver que se recuperan estos dos operadores. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con el segundo, ¿vale? Con el que recupera la identidad. Vamos a fijar primero un punto en Rn. ¿Vale? X va a estar fijo y ya está, nos olvidamos de él. X es un punto fijo. Y vamos a definir también, vamos a considerar un R0 mayor que 0, tal que el soporte de la función u esté contenido en la bola de radio R0, ¿vale? Aunque yo no lo diga, con la bola me refiero pues la bola centrada en el origen, ¿vale? Os recuerdo, habíamos asumido que u era una función de soporte compacto, así que yo puedo encontrar una constante R0 suficientemente grande de tal manera que el soporte de la u quede dentro de esa bola. Vale. Y ahora vamos a definir otro parámetro R, otro radio. Definimos R de manera que sea R0, ¿vale? Esta cantidad de aquí, más el módulo de X, que insisto es un número fijo, más 1. ¿Vale? Consideramos este R. Y entonces vamos a tratar de estimar lo que le pasa a mi operador, a mi laplaciano fraccionario, en la bola de radio R y fuera de la bola de radio R. ¿Vale? Y para eso vamos a usar la expresión que teníamos ayer del operador que venía dada como el segundo cociente incremental, ¿vale? No sé si os acordáis, que era una expresión de este tipo. Yo tenía algo de esta forma. ¿Vale? Esta era una de las maneras en las que ayer habíamos escrito nuestro operador. Así que voy a considerar esto y voy a empezar estimándolo. Y bueno, pues nada, si os acordáis, haciendo lo mismo que hicimos ayer, ¿no? Que fue
hacer Taylor, ¿verdad? En este término, si os acordáis, teníamos una cancelación de los gradientes, ¿no? La gracia de escribirlo así era que el término gradiente de este con el término gradiente de este cancelaban, el término de orden 0, u de x con u de x también cancelaba con este, y lo único que se me quedaba eran los términos de orden 2, ¿no? En realidad esto era una manera de llegar al término de orden 2. Así que en realidad yo esto lo puedo acotar como CNS medios por la norma C2 de U en la... Perdón, esto es en la bola. He empezado diciendo que íbamos a hacerlo en la bola de radio R, ¿vale? G2 en la bola. Y como he llegado, ¿no? Me he quitado, digamos, el término de la segunda derivada de la U con su supremo, que me da esta norma. Lo que me queda dentro de la integral, básicamente, es un término cuadrático que me viene de ese desarrollo en I y el núcleo. ¿Vale? Por si este paso os aparece un poco mágico, repito, es una cuenta que hicimos ayer. Hicimos Taylor aquí de manera que en los dos, ¿vale? Que cuando me queda aquí u de x me cancela con este. El gradiente, el término de orden 1 de este me cancelaba con este. Y lo que se me quedaba era el término de orden 2, ¿vale? Como yo tengo una función c0 infinito, en particular ese término de orden 2 va a ser menor o igual que el supremo en esta bola, con lo que lo puedo sacar fuera con esta norma de aquí y me va a quedar simplemente un término de orden cuadrático que era el que venía con la segunda derivada. Así que en realidad toda esta cantidad yo la puedo acotar por esto de aquí. Y ahora de nuevo, igual que hacíamos ayer, si uno hace el cambio a polares, esto de aquí me va a quedar CNS medios por la norma de la U por la medida de la esfera unidad, ¿no? Que me sale de hacer el cambio a polares, por la integral de 0 a R de 1 partido de ρ elevado a 2s menos 1, diferencial de ρ. ¿Vale? No he hecho nada aquí, simplemente, vamos, nada, no he hecho nada raro. He hecho aquí un cambio a polares, ¿vale? He cambiado a polares de manera que esta integral se me transforma en esta constante por esta integral de aquí, pagando con el jacobiano del cambio a polares, que sería ρ a la n menos 1, cancelan las potencias y me queda algo de este orden. Y nada, pues esto es una integral que yo puedo calcular, la calculo explícitamente y me queda, si no me equivoco en las cuentas, me queda que esto es igual a, bueno, los mismos términos que ya tenía por R elevado a 2 menos 2S, todo esto partido de 2 por 1 menos S. ¿Vale? Simplemente de calcular esta integral, que se puede hacer explícitamente, uno la calcula y esa integral sale esto. Así que nada, sustituyo y ya está. Y claro, al final lo que yo quiero, ¿no? Os recuerdo que lo que yo estoy intentando probar es que el límite, cuando S tiende a 0 de esto, converge a U. O sea, que yo quiero tomar el límite cuando S tiende a 0 aquí. ¿Vale? Así que a mí lo que me interesa estudiar es el límite cuando S tiende a 0 de toda esta cantidad. Y bueno, pues para hacer eso simplemente lo que tengo que hacer es dejarlo de manera que pueda usar lo que yo sé de esta constante de aquí. Y lo que yo sé es que yo puedo multiplicar esto por S y dividir por S, ¿no? Y voy a tomar el límite y fijaos que yo tenía una expresión justamente para esto, ¿no? Yo sé que esta cantidad de aquí, CNS partido de S por 1 menos S, por este teorema de aquí, yo sé que eso converge a 2 partido de Wn menos 1. Eso cuando yo tome el límite, cuando S tiende a 0 más. Este término de aquí, cuando yo haga converger S a 0, pues va a converger simplemente a R cuadrado. Y esto no depende de S. Así que en realidad, cuando yo haga S tender a 0, este término de aquí me va a hacer que toda esta cantidad converja a 0.
¿Vale? Repito, simplemente hemos estimado esto pudiendo llegar a orden 2, hemos calculado esta integral que es explícita, esta de aquí, y me queda esta expresión. Ahora, yo sé por la proposición es auxiliar que CNS partido de estas dos cosas converge a este número. Fenomenal. Esto no depende de S. Este, cuando haga S tender a 0, va a converger a R cuadrado. Bien. Y el único término que me queda es este, que cuando haga S tender a 0 va a hacer que todo esto converja a 0. Así que en realidad, toda esa integral grande de ahí converge a 0 cuando S tiende a 0 más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando yo tome mi operador y haga el límite cuando S tiende a 0, en realidad lo que ocurre dentro de una bola suficientemente grande me da igual. Lo único que me va a importar va a ser lo que ocurra afuera. Así que lo que tenemos que hacer es estimar el trozo de operador que me falta, que es este operador, pero en el complementario de la bola. Vale, pues vamos a hacer eso. Y bueno, pues lo primero que vamos a ver es que como yo quiero estudiar la integral, no, en el complementario de la bola, pues voy a estar trabajando con i's mayores o iguales que tengan módulo mayor o igual que r, ¿no? Porque voy a estar en el complementario de esta bola de aquí. Y yo sé que si pasa esto, entonces x más y va a ser mayor o igual que y, que el módulo de y menos el módulo de x. Y lo mismo si en lugar de un más aquí yo tengo un menos, ¿no? Estas dos cantidades yo las puedo acotar inferiormente por esta de aquí. Y yo sé que estoy en este caso, así que esto va a ser... Una duda, María. Dime. Hemos cogido una bola que incluya dónde está definida la función u y fuera de la bola en teoría es 0. Por tanto, la integral no es 0. No, porque cuidado, fíjate que aquí hay más cosas. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Tenemos que ver qué pasa, porque la integral, yo no estoy haciendo la integral de u de i. Ah, vale, vale, es verdad, es verdad. Claro, Sí, sí, muchísimo sí, sí, cuidado. vale, No, vale. pero es una pregunta buenísima, porque esa es justo, esa es la esencia de todas las dificultades que vienen con los operadores no locales. Que aunque tú tengas una cosa con soporte compacto, ¿vale? Una cosa definida en un dominio, en realidad tu integral está viendo otras cosas, ¿vale? Porque estás evaluando en otros puntos. Hay que tener muchísimo cuidado con dónde estás evaluando tú esto, porque esto se está moviendo donde sea, pero tú aquí tienes otras cosas, entonces hay que estudiar con cuidado exactamente dónde se evalúa tu función, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Pero vamos, ya te digo que es una pregunta buenísima y volveremos sobre esto y veremos casos en los que uno tiene muchísimas ganas de poner esto es 0 y es mentira y no es 0. En cuanto hablemos un poco de problemas en dominios acotados, de hecho, se va a ver eso, se va a ver súper evidente. Entonces, nada, yo sé justamente, ¿vale? Lo que vamos a intentar discutir ahora es qué va a pasar, qué le va a pasar a mi función en estos puntos. Por eso estoy haciendo este razonamiento, ¿no? Yo sé que en este caso, en el caso de estar fuera de la bola, tal y como yo he elegido R, ¿no? Bueno, yo tengo que esto es R menos X y justamente por la manera en que yo he elegido mi R, esto va a ser mayor que R0, ¿vale? Recuerdo, yo he elegido R justamente como R0 más X más 1. Así que R menos X menos módulo de X es R0 más 1, que en particular es mayor que R0. Así que va a pasar lo que dices tú y esos dos términos van a ser 0, pero justamente porque yo he elegido este radio de manera que me deje fuera lo que pasa en estos puntos. ¿Vale? Así que como estoy en ese caso, pues necesariamente U de X más Y y U de X menos Y van a ser 0. Así que estos dos términos, en realidad, cuando yo esté en el complementario de la bola, no los voy a ver. Sí que voy a ver este, cuidado, pero estos dos no. Así que yo puedo escribir, ¿no? Yo puedo considerar, lo escribo así, si considero el complementario de la bola, es decir, Rn menos la bola de radio R, y tengo U de X más Y más U de X menos Y menos 2UX partido de I a la n más 2s, diferencial de I, pues en realidad solo me va a quedar este término de aquí, voy a cancelar este 2 y el menos con este de aquí, de manera que esto es, esto es U de X por la integral de 1 partido de I a la n más 2s, diferencial de I, en Rn, sin la bola de radio R.
¿vale? Repito, yo he elegido R tan grande que cuando yo evalúe u de x más y u de x menos y, en realidad voy a estar fuera del soporte de la función y por tanto estos dos términos no aparecen. Y el único que me aparece es este. Así que toda esta integral en realidad es igual a esta otra de aquí, que de nuevo se puede calcular explícitamente. Hacemos el cambio a polares, al igual que antes, y esa expresión de ahí me va a quedar, a ver que no me equivoque, me va a quedar u de x por wn-1 por la integral de r a más infinito de 1 partido de ρ elevado a 2s más 1 diferencial de ρ, que de nuevo se calcula explícitamente y es wn-1 r elevado a menos 2s partido de 2s por u de x. Así que mi operador, cuando yo calcule el límite de mi operador, esto va a ser igual al límite, ¿no?, cuando s tiende a 0 más, de menos cns medios por la integral fuera de la bola, porque ya hemos visto que el límite en la bola es 0, ¿vale? Yo podría separar esto en 2, pero ya hemos visto que dentro de la bola es 0, así que ese término lo puedo olvidar. Me queda este de aquí, que es un límite que acabo de calcular, perdón, es una integral que acabo de calcular, así que esta cantidad, de nuevo, es cns w n-1 r a la menos 2s partido de 2s u de x. Creo que no me he equivocado en ninguna cuenta, ¿vale? Porque me encaja todo al final. Pero comprobadlo si no me creéis. Y nada, pues de nuevo yo puedo multiplicar arriba y abajo por 1 menos s, ¿no? Y usar la proposición anterior para ver a qué converge esta cosa. ¿Vale? Y esa cosa converge justamente a, lo habíamos escrito antes creo, a 2 partido de wn-1. Así que cuando yo tome el límite de ese elemento me va a dar 2 partido de wn-1. Tomo el límite de esto, esto se queda como está. El límite de esto cuando se tiende a 0 va a ser 1 y me queda x. Esto me cancela y por tanto el límite de mi operador cuando s tiende a 0 es justamente la función u. Así que mi operador, el límite de mi operador es justamente el operador identidad. ¿Vale? Repito, lo único que hemos hecho ha sido mirar lo que pasa dentro de una bola suficientemente grande y fuera de la bola. Dentro de la bola, en el límite no veo nada. Fuera de la bola, lo único que veo es el término que me viene de este término de aquí. ¿Vale? Calculo el límite y de nuevo, usando cómo se comporta asintóticamente esta constante cuando se tiende a 0, recuperamos el operador identidad. Nos quedaría ahora ver cómo recuperamos el laplaciano, ¿vale? Y eso es un poquito más complicado, pero en realidad el esquema es el mismo. Vamos a ver lo que pasa dentro de una bola y fuera de una bola. En este caso vamos a considerar la bola unidad. Y vamos a empezar viendo lo que pasa afuera, ¿vale? Lo que me va a pasar va a ser lo contrario. En este caso que yo estaba viendo, dentro de la bola no me importaba lo que pasaba y fuera así, pues ahora me va a pasar lo contrario. Fuera de la bola me va a dar igual y dentro sí me va a importar. Que tiene sentido, porque si os acordáis esto que vimos ayer, ¿no?, de cómo expresábamos el laplaciano como una integral, en realidad era una integral que miraba lo que pasaba en una bolita cada vez más pequeña alrededor del punto en el que yo evaluaba. Así que tiene sentido que cuando yo haga esto, en realidad el término que contribuya sea justamente el que viene de la integral en una bola. Y fuera de eso, es bastante razonable que me dé igual lo que pasa. Así que nada, venga, la primera estimación, que es bastante parecida a esta que hemos hecho ahora, la voy a hacer medio rápido. Vamos a tratar de estimar
esta misma integral. Perdonadme el mareo con las estas, es que como ya os habréis dado cuenta, cuando estoy en la mitad de la pantalla no me deja escribir bien. Así que siempre tengo que estar arriba. Vamos a estimar esta integral. Y nada, bueno, como yo sé que mi función tiene soporte compacto y es C infinito, en particular va a ser acotada, así que yo puedo acotar esto por la norma del infinito de la U, y en realidad la U me aparece 4 veces, 2 aquí, 1 aquí, otra aquí. Todo el numerador es menor o igual que 4 veces la norma L infinito de la U. Insisto, yo sé que esto está acotado porque es una función C infinito con soporte compacto, así que más vale que esté acotada. Y lo que me queda aquí es simplemente la integral de 1 partido de I a la n más 2s diferencial de I. La calculamos explícitamente, ¿no? Igual que antes, y lo que queda es que esto es igual a 4 veces la norma de la U. ¿Vale? De nuevo hay que hacer el cambio a polares y simplemente a mí me queda que esa integral es Wn-1 partido de 2s. ¿Vale? Así que este 2 me deja otro 2 aquí. Eso, me queda esto, ¿vale? Creo que no me he equivocado. Así que cuando yo multiplique por la constante que lleva adelante mi operador, lo que me va a quedar va a ser que el límite cuando s tiende a 1 menos de menor c ns partido 2, la integral fuera de la bola, pues el límite de esta cosa, cuando yo lo escriba, va a ser 0. ¿Vale? He ido un poco rápido en este, pero porque es exactamente lo mismo de antes. Uno escribe lo que significa lo que es esta integral, que lo hemos calculado aquí, ¿vale? Y mira a qué converge esta cosa. Tenemos el s dividiendo, multiplicamos arriba y abajo por 1 partido de s. Total, que al final lo único que nos importa es ese 1 menos s que queda arriba, que cuando s tiende a 1 se va a ir a 0. Así que toda esta cantidad se va a 0. Si no me creéis, intentad hacerlo despacito, pero vamos, es lo mismo que hemos hecho antes. Así que en realidad la contribución de mi operador fuera de la bola en el límite es 0. Así que me da igual. Pero tengo que ver lo que pasa dentro de la bola de radio 1. ¿Vale? Y entonces, para ver eso, vamos a empezar estimando otra integral. ¿Vale? Yo voy a ver que si yo considero la integral en la bola de radio 1 de esta cantidad de aquí, Dios mío, qué desesperación esto. B cuadrado UX. Esto es la hessiana, ¿vale? La deriva segunda. Voy a tratar de ver que esta integral de aquí converge a 0. ¿Vale? Recuerdo, nosotros habíamos visto que si hacíamos Taylor en esto de aquí, me cancelaba el término de orden 0, me cancelaba el término de orden 1 y el primer término que yo veía era el término de orden 2. Bueno, pues lo que vamos a probar es que en realidad en esta bolita, si yo le resto el término de orden 2, esto converge a 0. Así que en realidad esa integral exactamente converge al término de orden 2 del desarrollo de Taylor en ese punto, ¿vale? Simplemente vamos a estimar esto. Y nada, pues yo puedo hacer lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Mi función era c infinito y aquí yo he llegado en el desarrollo
hasta orden 2, ¿no? Si yo sigo haciendo Taylor aquí, aquí me queda el término de orden 2 que se lo estoy restando, me van a cancelar. Así que el siguiente término que me aparece es el de orden 3. Por lo tanto, de nuevo, como mi función es C infinito y con soporte compacto, yo puedo acotar esto por la norma de U en C3. ¿Vale? Bueno, digamos el supremo en Rn de las terceras derivadas de la U. El término que me queda entonces es de orden cúbico, me va a quedar algo así, y el núcleo. Ahora repito esto que acabo de hacer, por si a alguien le ha parecido que me lo he inventado. ¿Vale? Simplemente la misma idea de antes. Yo tengo escrito de esta manera esto como segundo cociente incremental, ¿no? De manera que si yo hago Taylor aquí, el primer término que se ve es el de orden 2, el de las segundas derivadas, ¿vale? Pues yo se lo he restado. Así que si aquí me queda un primer término de orden 2 y se lo resto, el siguiente término que me queda es el de orden 3, ¿vale? Así que esto en realidad, todo esto es de orden 3. Como yo sé que mi función U es C infinito y con soporte compacto, ese término, esa derivada de orden 3, yo la puedo acotar por su supremo y sacarla fuera con esta norma de aquí. De manera que lo que me queda dentro lo puedo acotar, ¿no? El término de la I es un término cúbico en I, así que yo lo puedo acotar como el módulo de I al cubo. De manera que en realidad todo esto queda acotado por esta integral de aquí. Y entonces ahora ya esta integral yo la puedo calcular igual que antes, ¿vale? Y os digo lo que me sale a mí. De nuevo, si alguien no me cree que haga las cuentas, que puede ser que yo me haya equivocado. O sea, yo me puedo equivocar en lo que escribo, el resultado está bien seguro porque no es mío. Así que ahí, desde luego que no me he equivocado. Pero uno puede calcular esto, ¿vale? Y a mí me sale esto partido de 3 menos 2s y mantengo la constante está todo el rato, ¿vale? Y ahora pues igual multiplicamos por S1 menos S, S1 menos S, ¿no? Multiplicamos por esto, este término de aquí converge a lo que sea, que ya lo teníamos antes, ¿no? Cuando S tiende a 1, este de aquí, cuando S tiende a 1, converge a 1, ¿no? Esto converge pues a una constante, la que sea, esto no depende de S, esto tampoco depende de S, y esto converge a 0 cuando S tiende a 1. Así que en realidad, toda esta integral de aquí converge a 0 cuando S tiende a 1 menos. Y por lo tanto, yo puedo decir que estudiar el límite cuando S tiende a 1 menos de menos CNS partido 2, ¿no? De mi operador, cuando lo miro solo en la bolita, X más Y más UX menos Y menos 2UX, esto de aquí es lo mismo que estudiar el límite de este término, del término que me viene de aquí, es decir, de menos CNS medios de la integral de la bola. Y fijaos que esto ya tiene bastante buena pinta, ¿no? Porque yo he dicho, con esta estimación que yo he hecho aquí, al ver que esto converge a 0, lo que estoy diciendo es que en realidad esta integral converge a esta integral, y esto tiene una pinta buenísima porque recuerdo que cuando S tiende a 1 lo que yo quiero recuperar es el laplaciano, ¿vale? Y fijaos que aquí ya por lo menos tengo un término en el que aparecen segundas derivadas de la I. Aparecen segundas derivadas de la I, vale que de muchas maneras, pero si os acordáis, esto es una integral que ya hemos discutido, ¿no? Aquí a mí en realidad me van a aparecer las derivadas con respecto a la misma coordenada y también las derivadas cruzadas. Pero cuando yo tenía derivadas cruzadas, como ayer habíamos estado discutiendo, yo podía hacer un argumento de imparidad aquí. De manera que en realidad la integral de los términos correspondientes a las derivadas cruzadas iba a ser 0, porque el término que yo tengo dentro es impar. De manera que aquí en realidad
los únicos términos que permanecen son los que son la derivada 2 veces con respecto a la misma coordenada. ¿Vale? Así que, bueno, lo escribo eso. Observación. Esto es, ¿vale? Paso rápido más o menos por ese argumento porque en realidad ya lo hicimos ayer. Por imparidad, la integral en B1 de I por la derivada xy, xj de u por ij es igual a 0 si I es distinto de j, ¿no? Este término sale fuera. Uy, me he dejado el núcleo, perdón. Este término sale fuera y en realidad pues la integral es impar. Así que esto integra 0. Con lo que en realidad solo tengo que considerar los términos en los que yo tengo aquí el mismo subíndice. Y eso es lo que vamos a ver, que de nuevo es una cuenta, vamos a usar las cuentas que hicimos ayer ya. Así que también vamos a poder ir medio rápido. Entonces, para I fijo, ¿vale? Vamos a estudiar esa integral. Para I fijo yo puedo calcular la integral en B1 de la derivada de x y xy en el punto x por I cuadrado, partido de esto, ¿vale? Estoy considerando los términos en los que I es igual a j, que serían estos de aquí, y esto lo puedo sacar fuera, de manera que me queda u de x, ¿no? Y me quedaría la integral de I al cuadrado, que de nuevo, por el argumento que hicimos ayer, en realidad esa I me da igual. O sea, que esto sería lo mismo que integrar, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Por la simetría del dominio, en realidad me da igual la I que yo tenga aquí, que esto es lo mismo. Y también sabíamos que esto era justamente, esta integral, era 1 partido de n de la suma de integrar en todos los índices, ¿no? Que era, lo escribo, ¿vale? Que así se entiende mejor en realidad que si lo digo. Esto era la suma desde I igual 1 a n de la integral de I cuadrado partido de I a la n más 2s. ¿No? De nuevo, esto es un argumento que hicimos ya ayer, ¿vale? Esto lo escribimos ayer al final, así que si no os acordáis, mirad la cuenta, ya vimos cómo esto era igual a esto de aquí. Y en realidad sumar el cuadrado de cada coordenada, pues es lo mismo que poner aquí el módulo de I al cuadrado. Así que todo esto en realidad es la derivada respecto a x y xy partido de n de la integral en B1 de I cuadrado partido de I a la n más 2s, que se puede calcular y sale derivada de x y xy de u de x por la medida de la esfera partido de 2n 1 menos s. Así que si sustituimos en la definición del operador, ¿vale? Teníamos aquí, de aquí tendríamos la suma de todos estos términos para cada i y cada uno de ellos me da este término que yo acabo de calcular. Así que en realidad tendría la suma de todos estos términos. O sea que tendría que el límite cuando s tiende a 1 menos, esto de aquí sería el límite cuando s tiende a 1 menos de menos cns medios, bueno, lo pongo ya directamente lo que sale, de menos 1 partido de 4n, ¿no? El cns medios, con esto que hay aquí, 4n por 1 menos s, por la suma de igual 1 hasta n de la derivada con respecto a x y xy de u de x. De nuevo, este término no depende de s, así que me da igual cuando yo haga el límite, y aquí yo puedo multiplicar por s y dividir por s,
y uso que esto de aquí converge por la proposición de antes, converge a 4n partido de w n-1, de manera que cuando tome el límite, esto me cancela con esto me cancela con esto converge a 1 y en realidad el límite de todo esto es justamente menos laplaciano de u de x, que era lo que yo quería probar. ¿Vale? Repito a grandes rasgos esta prueba, simplemente hemos usado la misma idea que antes, ¿vale? Hemos estudiado nuestro operador dentro de una bola y fuera de una bola. En este caso hemos empezado con la parte de fuera, que ya la intuición nos dice que nos va a dar igual, ¿no? Si queremos recuperar un operador local, más nos vale que lo que nos importe sea lo que pasa cerquita de la X, perdón. Así que efectivamente, fuera de la bola, podemos estimar esto, calculamos la integral que nos queda, pasamos al límite y nos queda que el límite es 0. Así que en realidad solo nos importa lo que pasa dentro. Y lo que vamos a ver es que estudiar el límite de esta integral es exactamente lo mismo que estudiar el límite del término de orden cuadrático que me viene de aquí, ¿vale? Así que yo estudio ese término y me gusta ese término, el término de orden 2, porque es el que me recupera las segundas derivadas, así que ya tiene buena pinta si uno espera llegar al laplaciano. Y nada, pues eso es lo que hacemos. Desarrollamos este producto, ¿no? Esto es un vector, una matriz, un vector, desarrollamos, eso nos va a dar un montón de términos y por suerte todos los términos que involucran derivadas cruzadas, es decir, aquí subíndices distintos, van a ser 0 por imparidad. Así que en realidad aquí solo me van a quedar los términos en los que se repite la coordenada. Es decir, esto va a ser sumar las integrales que vienen con un término de esta forma donde y es igual a j. Y esa integral la podemos hacer, que ya la hicimos ayer esencialmente, ¿vale? La podemos estimar y nos da, vamos, la podemos estimar, no, la podemos calcular y es exactamente este término de aquí. Sustituyendo nuestro operador, de nuevo usamos el comportamiento asintótico de la constante, que nos viene de la proposición esa que hemos escrito antes, y por tanto en el límite recuperamos nuestro laplaciano, ¿vale? Así que eso concluiría la prueba y, bueno, pues como comentábamos ayer, eso nos deja tranquilos porque quiere decir que estas definiciones estrambóticas que nosotros estamos usando, este operador con el que estamos trabajando es coherente, ¿no? Y en el límite recupera lo que uno esperaría que hay que recuperar. Y bueno, quería hacer un descanso y media, pero me pasa un poco. Igualmente, si os parece, paramos 10 minutos y luego seguimos. Muy bien, pues para la grabación. Empiezo a compartir pantalla otra vez. Vale, ¿ya se ve dónde nos habíamos quedado? Sí. Vale. Bueno, pues nada, ya hemos visto a qué converge nuestro operador, ya digamos que con eso más o menos cerramos la relación de este operador con el laplaciano clásico, ¿vale? Ya nos convencemos, o espero por lo menos, de que tiene sentido definir esto así, además tiene sentido llamarlo laplaciano y llamarlo laplaciano fraccionario, y vamos a ponernos a estudiar propiedades básicas ya de este operador, tipo principio del máximo. Bueno, vamos a estudiar qué le pasa a este problema cuando lo miramos en dominios acotados, ¿vale? En qué sentido se pueden definir soluciones de un problema relacionado con este operador, etcétera. Y para eso, lo primero que quiero hacer es un comentario muy bobo, pero que hay que hacer, que es cómo se escribe, digamos, cómo se define un problema para este dominio en un dominio acotado, para este operador. ¿Qué quiero decir? Bueno, si os acordáis, ¿no?, de cuando uno estudia un primer curso de EDPs o un curso de EDOS, me da igual, cuando uno propone un problema en un dominio acotado, ¿no?, pues en el caso del laplaciano, pues lo suyo era imponer algo así, ¿no?, que mi operador
que el laplaciano de U sea igual a F en un dominio, omega, supongamos que omega es un dominio acotado, y luego, por supuesto, hay que imponer una condición de frontera, ¿no? Una posible condición que uno puede imponer es que mi U sea 0 en la frontera de omega, ¿no? Esto sería un problema, bueno, un tipo de problema en dominio acotado para el laplaciano clásico. Si os acordáis, pues este tipo de problema se llama problema de Dirichlet. Cuando yo impongo condiciones homogéneas en la frontera, cuando digo que mi U es 0 en la frontera, este problema se llama de tipo Dirichlet. Si, por ejemplo, yo impusiese aquí, no, esto no tiene por qué ser la condición que yo impongo sí o sí. Uno podría imponer condiciones sobre, por ejemplo, la derivada normal de la U, ¿no? Y eso sería un problema de tipo Neumann. Pero vamos a centrarnos en este, ¿no? Uno está acostumbrado a problemas de este tipo. Entonces yo ahora me pregunto, ¿cómo puedo poner yo un problema en dominio acotado para mi operador? Y bueno, pues lo natural, ¿no? Bueno, lo que yo haría, digamos, es simplemente por decir, bueno, pues cuidado que yo quiero que pase lo mismo. Quiero un problema en el que yo tenga que mi operador aplicado sobre la U es F en un dominio acotado. Pero, ¿qué pasa con el dato de frontera? Bueno, pasa que yo no puedo imponer esto. Si yo impongo esto, uy, perdón, ya lo iba a escribir bien directamente. Si yo impongo esto, mi problema no está bien definido. ¿Por qué no está bien definido? Bueno, porque este operador de aquí, ¿no? Esta cosa, me guste a mí o no, es un operador no local. Eso quiere decir que en módulo constantes, esto se define así. O con la expresión que vosotros queráis, ¿vale? Y entonces, para que esto tenga sentido, para que esto esté bien, ¿no? Para que yo pueda definir mi operador, incluso aunque yo aquí esté imponiendo que la X en la que yo evalúo, esto es así, ¿no? Con X en omega, aunque yo restrinja mi X a omega, este operador mío necesita saber lo que vale la U en todo el espacio. Y yo aquí le estoy dando valores solo en la frontera de omega. Es decir, en todo el complementario de omega yo no sé cuánto vale esto. Así que no tiene sentido. Yo no puedo imponer un problema de esta manera. Para tener un problema bien propuesto de tipo Dirichlet, lo que yo tengo que hacer es imponer un dato de frontera. Ay, perdón. Un jaleo de colores ya. Tengo que imponer un dato de frontera en todo el complementario de omega. ¿Vale? Esta es la manera de tener un problema bien propuesto para el laplaciano fraccionario en un dominio acotado. Yo impongo la ecuación que tiene que cumplir mi operador en mi dominio, pero luego mi dato de frontera, aunque se siga llamando dato de frontera, ahora no es un dato solo en la frontera del dominio, es un dato que yo impongo en todo el complementario de mi dominio. De esta manera, ahora sí, yo sé que que tiene sentido lo que voy a hacer, ¿no? Que yo lo que estoy buscando es una U, tal que ese operador que yo he definido tiene sentido y yo sé cuánto vale fuera de omega, ¿no? Y lo que estoy haciendo es buscar el valor de la U dentro de omega, pero fuera ya lo sé. Si no, no está bien definido y no tiene ningún sentido. Así que esta es una como de las cosas así más importantes a tener en mente cuando uno trabaja con operadores no locales. El dato de frontera cambia de sentido, ya no tiene el mismo sentido que aquí, sino que hay que definirlo en todo el espacio. Yo necesito que al final mi U sea una función definida en todo el espacio para que esto tenga sentido. De la misma manera, no creo que me dé tiempo. Dime. ¿Y esto equivaldría al laplaciano fraccionario restringido que dijo otro día o no? Claro. Hay un operador, ¿vale? Yo he definido mi operador en todo Rn. Y ayer os comenté de pasada que hay una posible definición, que es lo que se llama laplaciano fraccionario restringido, que sería así. ¿Vale? Se definiría así. Entonces, en ese caso sí. En ese caso, valdría con definir el valor de la U solo en la frontera de omega, porque en realidad tú aquí no necesitas saber lo que pasa afuera.
no es necesario, ¿vale? Sería otro tipo de problema, es otro operador no local, pero de otra naturaleza distinta, y en ese caso sí que tendría sentido simplemente considerar esto, porque la definición de tu operador no te exige saber lo que vale la U fuera, pero con la que nosotros estamos trabajando sí que te lo exige, porque está en todo Rn y necesita que tú impongas eso. ¿Vale? Perfecto, gracias. Nada más. Vale, ¿por qué digo esto? Bueno, digo esto porque ahora en un momento vamos a enunciar el principio del máximo débil y vais a ver que lo vamos a enunciar de una manera un poco distinta a como se enuncia en el caso clásico, y justamente esa manera de enunciarlo un poco distinta viene motivado por esto de aquí. ¿Vale? Si os acordáis, ¿qué me decía el principio del máximo débil en el caso clásico? Bueno, el principio del máximo débil me decía que si yo tenía una función superarmónica, ¿vale? O subarmónica, como os guste más, lo enunciáis como queráis, en un dominio acotado, por ejemplo, B1, ¿no? Tomo la bola unidad, pero se puede tomar el que vosotros queráis. Entonces, el mínimo de mi función, en el cierre de la bola, se alcanza en la frontera. Es decir, el valor mínimo de la función u viene determinada por el mínimo en la frontera. Esta es la versión débil del principio del máximo, ¿vale? Esto no me dice que no se pueda alcanzar en el interior. Me dice que el mínimo en el interior va a coincidir con el mínimo en la frontera. Es decir, que el valor mínimo de mi u me viene determinado por el valor mínimo en la frontera, ¿vale? O equivalentemente, otra manera de escribir esto pues simplemente es que u mayor o igual que 0 en la frontera implica que u es mayor o igual que 0 en toda la bola. ¿Vale? Esto es lo que me decía el principio del máximo débil, clásico, el de toda la vida. Y ahora yo lo quiero enunciar para mi laplaciano fraccionario. Lo enuncio primero, escribo el resultado y ahora lo comentamos. ¿Vale? El principio del máximo débil en este contexto, al menos en la manera en la que yo lo voy a enunciar, me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo una función superarmónica, ¿vale? S superarmónica, si queréis, en B1 y U es mayor o igual que 0 en todo el complementario de la bola, entonces U es mayor o igual que 0 también en la bola. ¿Vale? Fijaos que sería el análogo a esta manera de formular lo que yo he escrito, que ya digo que es equivalente a esta de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que para nosotros pues ahora va a ser más sencilla, ¿no? Yo decía que en el caso clásico, como el principio del máximo me dice que el mínimo se tiene que alcanzar en la frontera, pues si mi u es mayor o igual que 0 en la frontera, entonces necesariamente lo tiene que ser también dentro, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos un resultado análogo, pero con una diferencia importante, y la diferencia importante es que nosotros tenemos que imponer que u sea mayor o igual que 0, no solo en la frontera de la bola, sino en todo el complementario, ¿vale? Fijaos que es una condición muchísimo más fuerte. En este enunciado nosotros imponemos, para obtener el mismo resultado, para obtener que la u es no negativa en B1, tenemos que pedir que sea no negativa en todo el complementario de la bola, ¿vale? Y el motivo de esto es exactamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? Aunque yo esté mirando lo que pasa solo en un dominio acotado, que está fenomenal, yo estoy mirando solo lo que pasa en la bola, en realidad mi operador ve lo que pasa en todas partes. Así que yo necesito controlar lo que le pasa a mi función en todas partes, no solo en la frontera de mi dominio o en mi dominio, sino en todo Rn, ¿vale? Por eso es natural, ¿no? Si una vez hemos hecho la discusión anterior, no tiene que sorprender tanto que en este caso la condición que tengamos que imponer sea esta. Tampoco tiene por qué ser evidente, ¿eh? Uno podría pensar que yo aquí me estoy pasando y en realidad puedo pedir menos. Discutiremos eso también, pero bueno, por lo menos no debería ser súper antinatural que tengamos que imponer esto.
Así que así es como lo vamos a enunciar y vamos a probar este principio del máximo débil, luego probaremos la versión fuerte y luego discutimos sobre si aquí estamos pidiendo demasiado o es necesario pedir todo eso, ¿vale? Ese es el plan para hoy y no sé si quizás el principio de mañana, supongo que sí. ¿Vale? La demostración es bastante sencillita en este caso. Vamos a suponer que existe un mínimo que voy a llamar X estrella, un mínimo de U en B1, tal que U de X estrella es menor que 0. ¿Vale? Voy a ir por contradicción, como yo quiero probar que esto es mayor o igual que 0 en B1, pues voy a suponer que existe un mínimo que es negativo. Entonces, bueno, como yo sé que la U es mayor o igual que 0 fuera de la bola y esto es un mínimo dentro de la bola, pues yo sé que ese punto va a ser en realidad un mínimo en todo Rn. Vale, y entonces necesariamente, si yo miro esta cantidad de aquí, no sé por qué a veces le pongo la estrellita arriba y a veces abajo, un poco caos. Yo sé que esto de aquí, si esto es un mínimo, ¿no? Entonces, en realidad, esto es una cantidad más grande, esto es una cantidad más grande y las estoy restando, necesariamente, esto tiene que ser menor o igual que 0. ¿Vale? ¿No? Repito, simplemente estoy suponiendo que esto es el mínimo, es el valor más pequeño que yo puedo encontrar y aquí en realidad le estoy restando valores más grandes, esto necesariamente tiene que ser menor o igual que 0. Voy a suponer ahora que tengo una I, un punto I, considero un punto I que está fuera de la bola de radio 2, ¿vale? Me alejo bastante de esta bola de radio 1. Bola de radio 2. Entonces, en ese caso, ¿no? Quiero ver, idea parecida a lo que hemos visto antes, quiero ver qué le pasa a esto de aquí, ¿dónde está? Entonces, bueno, pues yo puedo ver que en los dos casos, ¿no? Tanto si considero el más como si considero el menos, esto es mayor o igual que el módulo de Y menos el módulo de X, ¿no? Y esto es mayor o igual que 2 y esto es menor o igual que 1, así que en realidad esta diferencia va a ser mayor o igual que 1 necesariamente, porque Y está fuera de la bola de radio 2 y X estrella está en la bola de radio 1. Así que esto es mayor o igual que 1, es decir, este punto de aquí está fuera de la bola de radio 1 y por lo tanto, cuando yo evalúe U en esos puntos, por hipótesis, por el enunciado, en los dos casos, yo sé que mi U va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Yo estoy pidiendo que U sea mayor o igual que 0 fuera de la bola de radio 1 y estoy diciendo que si tomo I suficientemente lejos de mi X estrella, entonces U va a ser positivo. Vamos, positivo, no negativo, ¿vale? Cada vez que digo positivo quiero decir no negativo en realidad. Entonces, nada, vamos a evaluar mi operador. Yo sé por hipótesis que el laplaciano fraccionario de U es mayor o igual que 0. Así que en particular lo va a ser si yo lo evalúo en mi punto X estrella. ¿No? Por hipótesis, en B1 esto es mayor o igual que 0. Y esto de aquí es justamente CNS partido de 2 por la integral de Rn de 2 veces U de X estrella más U X estrella más I más U X estrella menos I partido de I a la N más 2S diferencial de I, ¿vale? No me he equivocado aquí con el signo, sé que antes lo había escrito con un menos aquí, pero
Esto van con menos, estos sí van con menos, perdón. Lo que he hecho es darle la vuelta a lo que he escrito dentro también, ¿vale? Hasta ahora lo estaba escribiendo con estos dos positivos y este negativo, lo he cambiado y eso me ha cancelado el menor de fuera. Bueno, pues nada, eso, y yo sé, ¿no? Esto es simplemente la definición de mi operador y sé que tiene que ser mayor o igual que 0, pero además yo sé que esta cantidad de aquí es menor o igual que 0 siempre, porque esto es un mínimo. Como esto es un mínimo, le resté yo lo que le resté aquí, esto tiene que ser menor o igual que 0. Así que, bueno, pues nada, como eso es menor o igual que 0, pues yo puedo tirar la integral donde a mí no me interese. En particular la voy a tirar en la bola de radio 2, ¿no? Yo puedo dividir esta integral en la bola de radio 2 y fuera de la bola de radio 2 y decir que la integral en la bola de radio 2 es menor o igual que 0 y me olvido de ella. Así que yo sé que esto de aquí va a ser menor o igual que integrar solamente en el complementario de la bola de radio 2. Y fenomenal, porque lo que yo he probado es que para i's que estén aquí, ¿no? Que es justo la condición que yo había impuesto aquí, esta cantidad es mayor o igual que 0. Así que en particular, esto es menor o igual que 0. O sea que este término es menor o igual que esto de aquí. Y yo había empezado suponiendo que esto era una cosa estrictamente menor que 0. Así que necesariamente esta integral tiene que ser estrictamente menor que 0. Con lo que vamos a llegar a una contradicción. Estoy diciendo que mi operador tiene que ser mayor o igual que 0 y a la vez que tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, contradicción, no puede existir un mínimo que sea estrictamente negativo, necesariamente mu tiene que ser mayor o igual que 0 en B1. Vale, repito rápidamente la estrategia de la prueba. Simplemente yo quiero ver que mu es mayor o igual que 0 en la bola, así que empiezo suponiendo por contradicción que existe un punto en el que es un mínimo además, ¿no? En el que mu es estrictamente menor que 0, o sea que no pasa esto, ¿vale? Que tengo un punto en el que es estrictamente menor que 0. Bueno, como yo sé que fuera es mayor o igual que 0, si este punto es un mínimo dentro, pues necesariamente va a ser un mínimo en todas partes. Así que esta expresión de aquí tiene que ser negativa. Vale, fenomenal. Esto yo sé que pasa para todo i. Esto tiene que ser negativo. Ahora, si en vez de tomar cualquier i, yo tomo una i que esté suficientemente lejos de x estrella, por ejemplo, fuera de una bola de radio 2, entonces yo sé que tanto x estrella más i como x estrella menos i va a estar fuera de la bola de radio 1, simplemente por cómo las he elegido. Así que si estos puntos están fuera de la bola de radio 1, por hipótesis, yo sé que u es mayor o igual que 0 en esa región, necesariamente esto de aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Y nada, ya está, ya estoy lista. Como por hipótesis yo sé que mi operador es mayor o igual que 0, pues digo, vale, si lo evalúo en el punto, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y eso qué significa? Por definición, lo he escrito feísimo, pero por definición esto es esto. Y como yo sé que todo el numerador es menor o igual que 0, porque esto es un mínimo, como esto es menor o igual que 0, yo puedo tirar las partes que no me interesen. En particular voy a tirar la integral en la bola de radio 2 y me voy a quedar solo con la integral en el complementario. Me queda esta integral de aquí. Pero además yo he probado que para las i's que están en esta región, tanto esto como esto es mayor o igual que 0. Así que como van con un menos delante, en realidad la integral que me viene de esto, la contribución de esa integral es negativa. Así que la puedo tirar también. Y digo que en realidad esto es menor o igual que esto de aquí. Y por hipótesis, yo he asumido que esto era estrictamente menor que 0, no era mi hipótesis de contradicción. Así que si esto es menor que 0, necesariamente esta integral tiene que ser estrictamente menor que 0, con lo que llegamos a una contradicción. Por tanto, mi 1 puede tener un mínimo negativo, en B1 tiene que ser mayor o igual que 0 ahí.
¿vale? Lo que prueba el principio de comparación débil, el principio del máximo débil, perdón, que es equivalente al principio de comparación, ¿vale? Así que, bueno, no sé si esto a vosotros os deja tranquilos, pero en realidad a mí la primera vez que lo vi me dejó muy tranquila. No estaba yo dispuesta a empezar a trabajar con un operador que no tuviese principio del máximo, pero tenemos principio del máximo, así que fenomenal. Y bueno, no sé si os acordáis también de lo que hayáis estudiado, que efectivamente hay otra versión, ¿no? Más fuerte del principio del máximo. Esta de aquí me dice que el mínimo tiene que alcanzarse en la frontera, pero hay una versión más fuerte, una versión que nos dice que de hecho es que si el mínimo se alcanza dentro, entonces la función tiene que ser idénticamente ese mínimo, ¿no? Repito, el principio del máximo débil lo que me dice es que el mínimo en todo el cierre, ¿vale? Estoy en el caso clásico, en todo el cierre de mi conjunto tiene que ser el mínimo en la frontera. Es decir, si yo miro el mínimo de la función en mi frontera, eso me va a dar el valor mínimo de la función. Pero podría ser que también se alcance dentro, ¿no? Lo podría alcanzar en la frontera o dentro. Por eso se llama principio del máximo débil. El principio del máximo fuerte me dice que de hecho eso solo puede pasar si mi función es constante. O se alcanza en la frontera o si se alcanza dentro también, la función tiene que ser constante, ¿vale? O sea que necesariamente, o mi función, si lo ponemos en el lenguaje este de mayor o igual que 0, lo que me dice es que o mi función dentro es estrictamente positiva o bien es idénticamente 0. Eso es lo que me diría el principio del máximo fuerte. Y efectivamente tenemos un enunciado análogo para este caso. ¿Vale? Hemos visto la versión débil y usando ese resultado vamos a probar el fuerte, que me dice lo siguiente. Me dice que si mi función es superarmónica en B1 y U es mayor o igual que 0 en el complementario, de nuevo, impongo la condición de signo en todo el complementario, no en un trocito, sino en todo el complementario. Entonces, o bien U es mayor que 0, estrictamente mayor que 0 en la bola, o bien U es idénticamente 0. ¿Vale? Eso es lo que me dice el principio del máximo fuerte. Insisto, es el enunciado análogo al caso clásico, con la diferencia de que estamos imponiendo una condición de signo en todo el complementario. ¿Vale? Y la prueba de este resultado, muy sencillita, igual que en el caso anterior. ¿Vale? Aunque uno a priori pudiese pensar que son resultados muy difíciles de probar en este contexto, como veis, es bastante fácil. Y nada, simplemente lo primero que uno sabe, ¿no? Si estamos en este caso, tenemos una función superarmónica en B1, que es mayor o igual que 0 en el complementario, pues por el principio del máximo débil ya sabemos que va a ser mayor o igual que 0 en B1. No tenemos que considerar el caso negativo. O sea que, por el teorema anterior, sabemos que U es mayor o igual que 0 en R, ¿vale? Entonces, si U no es mayor que 0, ¿no? Si no es estrictamente mayor que 0 en todas partes, es porque existe un punto x0 tal que U de x0 es 0, ¿no? Repito, simplemente, como tengo las mismas hipótesis de antes, yo ya sé que mi U va a ser mayor o igual que 0 en B1 y en particular en Rn porque fuera lo tengo. Así que una de dos, o mi U es estrictamente positiva o si no lo es, entonces tiene que existir un punto en el que valga 0, ¿vale? Si es estrictamente positiva, pues fenomenal, ya he probado. Si no lo es, vamos a ver qué pasa si suponemos que existe un punto en el que la función es 0.
Y lo vamos a hacer otra vez simplemente usando la definición del operador, ¿no? Yo sé que 0 es menor o igual que mirar mi operador en el punto, ¿no? Por esta hipótesis de aquí. Y esto es igual a, lo vuelvo a escribir como antes, c en s medios de u de x0 menos u de x0 más i menos u de x0 menos i partido de i a la n más 2s diferencial de i. Pero esto de aquí es 0, ¿no? Porque yo estoy suponiendo que eso es 0. Así que en realidad yo tengo solo esta integral de aquí. Así que lo que tengo es... Cambio de hoja. Lo que tengo es que eso de ahí, saco el menos fuera, es menos c en s medios de la integral, bueno, esto es en Rn, la integral en Rn de u x0 más i más u de x0 menos i partido de i a la n más 2s diferencial de i. Y claro, fijaos que yo he dicho por el teorema anterior, por el principio del máximo débil, que mi u era mayor o igual que 0 en todas partes. Así que esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0. Tenemos un signo menos delante, necesariamente esto es menor o igual que 0. O sea que yo tengo que esta integral de aquí, esta cosa es menor o igual que 0 y a la vez mayor o igual que 0. O sea que necesariamente esa integral necesariamente esta integral de aquí tiene que ser 0. Pero claro, si yo sé que esto es una cantidad mayor o igual que 0, esto es una cantidad mayor o igual que 0, o sea que aquí cancelaciones no hay, y esto tiene que ser igual a 0, la única manera de que eso pase es que esto de aquí sea exactamente 0 para todo i. Es decir, esto implica que u tiene que ser idénticamente 0, ¿no? Porque yo sé que u de x0 más i es mayor o igual que 0, u de x0 menos i mayor o igual que 0, y esto es verdad para todo i. Así que la única manera de que esto integre 0 tiene que ser que u sea idénticamente 0. Repito un poco la prueba, ¿vale? Simplemente, nosotros queremos ver que si tenemos una función superarmónica e imponemos una condición de signo fuera de una bola, entonces la función tiene que ser o estrictamente positiva en la bola o idénticamente 0. Entonces, empezamos por el teorema anterior, simplemente ya sabemos que en la bola va a tener que ser mayor o igual que 0. No hace falta que consideremos el caso de que la u sea negativa, sabemos que es mayor o igual que 0. Ahora, si u es estrictamente mayor que 0, fenomenal, ya estamos. Si no es estrictamente mayor que 0, quiere decir que existe al menos un punto en la bola en el que u vale 0. Entonces vamos a mirar qué le pasa a mi operador en ese punto, ¿vale? Entonces, nada, simplemente como yo sé que mi función es armónica, es superarmónica, cuando evalúe mi operador en ese punto, eso va a ser mayor o igual que 0. Me escribo lo que es esta integral de aquí. Como yo estoy en el caso en el que esto es 0, este término no lo veo. Y por tanto, esa integral me queda, saco el menos fuera y me queda la suma de estas dos cosas. Y yo sé, por el principio del máximo débil, que la u es mayor o igual que 0 en todas partes. Así que tanto esto es mayor o igual que 0 como esto. Por tanto, todo esto que lleva un signo menos delante va a ser menor o igual que 0. Fenomenal. Así que yo estoy diciendo que esta integral de aquí es a la vez mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Total, que tiene que ser necesariamente igual a 0. Pero ¿cuál es la única forma de que esta integral sea igual a 0? Bueno, pues la única forma es que u, de hecho, sea idénticamente 0.
¿Por qué? Porque yo sé que tanto este término como este término son mayores o iguales que 0, ¿no? La única manera en la que yo puedo tener una integral que dé 0 es que aquí haya cancelación, que términos positivos me cancelen con términos negativos. Pero eso no se me puede dar porque yo sé que los dos son positivos. Como los dos son positivos, la única manera de que esto sea 0 es que de hecho los dos sean idénticamente, o sea, sean 0. Y como esto es una cosa que tiene que pasar para todo i, ¿no? Porque mi i se está moviendo en Rn, la única manera de que estos dos sean 0 para todo i es que mi u sea idénticamente 0. Así que estoy justamente en el segundo caso, ¿no? O mi u es estrictamente positiva en B1 o tiene que ser idénticamente 0. ¿Vale? Que sería el principio del máximo fuerte. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, si os han convencido tanto el principio del máximo débil como el principio del máximo fuerte, que espero que sí, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero por supuesto que uno puede escribir esto en la forma de principios de comparación, puede escribir algún tipo de desigualdad de Harnack, de lema de Hopf, ¿vale? Ahí, bueno, todo esto se puede generalizar, es un poco más complejo, bueno, es más complejo que en el caso clásico, sin duda, pero se puede hacer. No vamos a entrar mucho en detalle porque en realidad lo que me interesa es que comentemos, ¿no? Que es lo primero que vamos a comentar el próximo día, justamente esta condición de aquí, ¿vale? Si esto es necesario o estamos pidiendo demasiado, porque uno podría decir, bueno, es que estás imponiendo una cosa muy fuerte, ¿no? Estás pidiendo que u sea mayor o igual que 0 en todas partes y a lo mejor no hace falta, igual este teorema también es verdad si en realidad en vez de imponerlo en todo el complementario de la bola, pues lo impones hasta una bola de radio 1.000.000 y fuera no, y fuera te da igual, ¿no? Pues a mí me parece una pregunta lícita. Bueno, pues lo primero que vamos a ver el próximo día va a ser un ejemplo de función en el que si nosotros no imponemos, bueno, un ejemplo, vamos a construir de manera un poco artificial una función en la que si nosotros no imponemos esto en todas partes, conseguimos que al final la función aquí toque el 0, ¿vale? Sea, vamos teniendo una función mayor o igual que 0 cuyo ínfimo toca el 0, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver el próximo día. Es decir, vamos a tratar de analizar de qué manera en realidad la imposición del dato de frontera, el hecho de imponer un dato de frontera negativo aunque esté muy lejos, de qué manera influye en el operador y por tanto en el valor de la u. Y vamos a ver que esto en realidad, si queremos enunciar un teorema global, esta condición que a priori parece tan fuerte, en realidad es necesaria. Eso es con lo que empezaremos mañana, pero bueno, yo creo que no tiene mucho sentido empezarlo hoy, así que si os parece, lo dejamos aquí. Y nada, decidme si hay preguntas. Pero entonces, si definimos el operador, la fraccional restringido, esta condición no es necesaria, tipo, cumple los mismos principios del máximo fuerte, del máximo débil, hay la misma convergencia en la presión clásico y la entidad con ese tendiendo a 1 y a 0. Bueno, yo no sé mucho del laplaciano restringido, ¿vale? Eso, que quede claro, no he trabajado nunca con él. El principio del máximo sí que se tiene. De hecho, quizá puedes probar si quieres a buscar una prueba parecida. Yo creo que el principio del máximo funciona igual. Lo que pasa que, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, toda esta manera, estos cambios de variables que he hecho yo, ¿no? Para escribir, si os fijáis, yo en cada resultado escribo la integral de una manera según me conviene a mí. Todos esos cambios de variable yo los puedo hacer bien porque estoy en Rn. Si no, cuando uno hace esos cambios de variable hay que tener cuidado porque el dominio te cambia, el dominio de integración, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese operador es un poco más delicado. Yo creo, principios del máximo, estoy casi segura de que sí que se tienen. Sobre los límites no estoy tan convencida, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Yo no soy muy experta, yo no he trabajado nunca con ese operador, siempre he trabajado con este y la verdad que no lo sé. O sea, bueno, quizás os preguntáis si esto es medio aleatorio, ¿no? ¿Por qué yo he puesto aquí una Rn y no un omega? ¿Por qué este y no el otro? Bueno, el motivo para poner este, no sé si alguno sabe mucho de eso, es que este operador es el que aparece de manera natural cuando uno considera soluciones de energía, ¿vale? Soluciones débiles o cálculo de variaciones, el operador natural que aparece es este, ¿vale? Por eso yo trabajo con este y no con el restringido. No es que sea un capricho. Sé que tiene otras propiedades distintas, pero la verdad es que no te sabría decir, especialmente lo de los límites. El principio del máximo sí, seguro que tiene. Pero lo de los límites no estoy muy segura, la verdad.
Vale, perfecto. Venga, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. Dime. Al principio, cuando hemos diseñado el modelo que justificaba un poco el pensar, bueno, la integral ya lo justifica, pero el modelo este que saltamos, sí, en ese. Si tomamos S igual a 1 para ver si podríamos pensar un modelo no local para el laplaciano, en algún sitio esto falla y no se puede hacer. Pues yo no he probado, pero la verdad es que no sé a qué llegarías, pero entiendo que, o sea, no vas a llegar al laplaciano normal, eso seguro. No lo tengo muy claro, es que hay que tener mucho cuidado aquí porque, a ver, yo estoy aquí haciendo un poco de trampas todo el rato porque estoy ignorando las constantes, ¿vale? Que estoy haciéndome así como un poco la loca con las constantes, pero tú en la constante esa no puedes sustituir ese igual a 1 directamente, o sea, ahí te pasan cosas, ¿vale? Por eso la importancia de esta proposición, ¿vale? Que fijaos que esta cosa te dice cómo se comporta la constante asintóticamente, pero no te dice directamente a qué converge la constante cuando S tiende a 1, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado, hay que mirar cómo va asintóticamente cuando uno divide por este término, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con los ratios de convergencia. Entonces, lo de sustituir directamente S igual a 1, bueno, hay que tener cuidado, que ya digo que yo estoy siendo un poco vaga aquí con la constante, ¿no? Porque yo estoy asumiendo todo el rato que S está entre 0 y 1 y ahí sí que está justificado. Pero en el caso de S igual a 1 hay que tener cuidado porque puedes tener problemas de convergencias de cosas, ¿vale? Y arrastrando la constante y tal. Así que en realidad en tu pregunta no lo tengo nada claro. O sea, quizás uno podría encontrar un modelo, por supuesto, que no dependa de S o poniendo aquí otra cosa, quizá con un núcleo que sea n+2 y llegar a algún tipo de operador o de ecuación. La verdad es que no lo sé, no tengo muy claro, pero no creo que puedas sustituir S igual a 1 directamente y que te quede el laplaciano. Eso casi seguro que no. Me suena de las cuentas que hicimos ayer que precisamente si ponías S igual a 1 en alguna, cuando estuvimos viendo que el operador esté definido con ese núcleo convergía en todo momento, me suena que en una de las operaciones, en una de las cuentas que hacíamos, si ponías S igual a 1, eso ya no convergía, o sea, salía un logaritmo al integrar en vez de eso, y supongo que aquí con la distribución será Sí. lo mismo. Si pones n+2 quizás no defina una distribución porque no sea sumable a lo mejor. Sí, seguro que pasa. O sea, la verdad que nunca me he parado a pensarlo, pero sí, o sea, seguro que los problemas vienen por ahí. Aquí hay que tener todo el rato mucho cuidado con la integrabilidad del núcleo, con eso, con los límites asintóticos de las cosas. Y de hecho, yo tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero hay muchas propiedades que se pueden probar, por ejemplo, para ciertos rangos de S, que solo se pueden probar si S es menor que un medio o si S es mayor que un medio. Y todo eso va relacionado con cosas de integrabilidad y pues eso, de límites, de comportamientos asintóticos, porque es delicado. Por eso siempre que me preguntáis si se pone S igual a 1, os digo, no lo sé, porque me da como miedo decirlo así directamente, porque al final siempre hay argumentos detrás de convergencias, que es un poco delicado. Pero bueno, quizás se puede buscar algún modelo más parecido. Pero bueno, yo si me la tuviese que jugar diría que no se puede poner S igual a 1 directamente y repetir esto. Pero oye, es cuestión de ponerse a hacerlo y ver dónde falla el argumento. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se puede generalizar esta definición del laplaciano fraccionario a operadores elípticos más generales, metiendo una matriz de coeficientes? Sí. De hecho, o sea, hay toda una familia. Toda una familia. Hay muchísimas definiciones de operadores no locales. Yo he elegido este porque es como digamos, el ejemplo más sencillo y más famoso, ¿no? Es como que las propiedades básicas se ven bien aquí, ¿para qué complicar más la definición? Pero sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, o sea, alguna cosa con la que yo he trabajado, se puede tomar aquí en lugar de la medida de Lebesgue, se puede tomar una medida pesada, ¿vale? O sea, en lugar de I se podría tomar aquí con un peso, ¿no? Tanto singular como degenerado. O sea, hay toda una familia. Se pueden tomar núcleos aquí distintos. Se pueden tomar núcleos de convolución, se pueden tomar núcleos que no sean ni simétricos. Se puede tomar directamente que no sean núcleos así, o sea, que efectivamente esto sea pues una matriz o lo que sea.
Sí, o sea, hay un montón de cosas. Lo que pasa bueno, que tampoco hay una teoría general, ¿no? Que además, un poco lo que os decía el otro día, esto es un área que ha empezado hace relativamente poco, que lleva como muy en boga 10 años, y de hecho una cosa que pasa, que hay que tener mucho cuidado, es que muchas veces es muy difícil encontrar las cosas, porque no hay libros clásicos, hay mucha gente trabajando en ello, y entonces a veces una cosa está como en un artículo de alguien, en un apéndice, otra cosa está en una introducción de otro artículo de alguien, otra cosa tal. Entonces es como muy difícil encontrar una teoría concreta o global porque todavía es todo tan reciente que no hay como libros de texto como tal, ¿no? No hay un libro de consulta así de cabecera. Yo al final os intentaré dar referencias, las que yo considero que son más completas y donde es más fácil, pero vamos, ya os digo yo, sobre todo cuando estaba haciendo la tesis, que cuando uno intenta buscar literatura de estas cosas fraccionarias, es un dolor de cabeza, sobre todo para tener resultados generales, porque todavía no hay, lo habrá con los años. Con los años seguro que hay libros en los que uno puede consultar la teoría lo más general posible, pero todavía es muy complicado. Por eso es tan difícil dar respuestas así tajantes, en plan de esto sí, esto no, esto sí, porque como, bueno, habría que mirarlo. Pero sí, vamos, o sea, uno puede generalizar esta noción de operadores muchísimo. De hecho, por ejemplo, una generalización en la que también se trabaja mucho es lo que se llama el PS laplaciano. No sé si para los que lo conozcáis, ¿no? Una cosa es el laplaciano y otra cosa es el p-laplaciano, que es una generalización de este, ¿no? El laplaciano es la divergencia. Voy a quitar el menos. Bueno, esto es menos. El laplaciano se define como la divergencia del gradiente y el p-laplaciano se define como la divergencia de esta cosa. ¿Vale? Este es otro operador bastante interesante en ecuaciones elípticas. Es un operador elíptico muy famoso, que en particular cuando p es igual a 2 coincide con este, ¿no? Es como una generalización no lineal del laplaciano. Bueno, pues también hay una generalización fraccionaria, lo que se llama el PS laplaciano, de este operador de aquí, por ejemplo. ¿Vale? O sea que sí, hay muchas generalizaciones para muchos otros operadores elípticos. La mayoría mucho más complicados de estudiar, pero sí que las hay.